del euro dólar. Siempre, como hemos dicho, nos basamos para operativa intraday. eh, Básicamente las temporalidades de 4 horas, 15 minutos y las entradas en 1 minuto. 5 minutos para refinar. Entonces, pero siempre es bueno tener en cuenta un contexto macro, temporalidad diario, semanal. No es necesario trazar puntos de interés, sino para ver qué es lo que ha hecho el precio. Entonces, si yo me baso en lo que es la temporalidad semanal, eh, veo que obviamente el precio, como hemos venido diciendo, es bajista. Entonces, no tienes que centrarte en todo esto, simplemente en lo último. ¿Qué es lo que observas? ¿Qué es lo que observamos? El precio generalmente te va a crear un área de liquidez. Después de eso va a haber un movimiento que barre toda esta zona, te da un movimiento de ese estilo, después te crea un complex pullback y de ahí genera nuevamente un fractal. O sea, esto vendría a ser toma de liquidez o llamado sweep. Luego te genera el rompimiento de la estructura, que viene a ser un boss. Te crea el punto de interés, que principalmente es aquel que tomó la liquidez. Va a llegar al punto de interés, pero antes de eso tiene que barrer liquidez. Puesto que, si tú te das cuenta y eres detallista, cuando tú tienes un inicio de un fractal bajista, ¿qué características tiene? Un barrido más un rompimiento. ¿Y acá qué características debe tener? Su zona de liquidez, el barrido de liquidez y el rompimiento estructural. Estas dos principalmente, barrido y rompimiento. Ahora, muchas veces el precio hace eso y después termina subiendo al punto de interés y después recién baja. La tercera confirmación es que el precio llegue a la zona, pero no lo haga con solamente una vela eh, sin mecha, o sea, pues muchas veces solamente te toca la zona así, con una vela sin mecha y genera un movimiento a la baja, y muchas veces eso te va a tocar el stop loss, luego se regresa y termina sacando liquidez. Lo que tú tienes que observar es que la vela que se genere en este movimiento hacia el punto de interés debe tener una reacción en dicha zona, porque eso te estaría indicando que hay una interacción entre lo que viene a ser las compras, o sea, la demanda y la oferta. Cuando tú tengas un movimiento de este tipo, te lo voy a marcar más claro. Cuando tú tienes una toma de liquidez en ese sentido, ese viene a ser tu primer detalle que te da luz verde para que tú vendas. Ahora, de buenas a primeras, si tú eres un trader que le gusta hacer sus entradas a riesgo, puedes hacerlo tranquilamente en ese punto. O sea, dejar tu orden programada y que el precio llegue. Ahora, el riesgo como tal, por eso se llama entrada a riesgo, es que el precio siga de largo, puesto que llega a la zona, no te genera una reacción y en temporalidades bajas no te genera tu cambio estructural. ¿A qué se denomina tu cambio estructural? Pues que el precio haya llegado a la zona eh, de esta forma. Vamos a ampliar esto para que se pueda entender. Se lo va a trazar por acá. Vamos a generar el ejemplo para que se pueda entender mejor. Ya, ahí está, totalmente en grande. ¿Qué es lo que tenemos que observar? No solamente que te haga esto, o sea,
Esto puede ser 15 minutos. Tú eres un trade intraday, haces tus entradas en un minuto. ¿Qué es lo que tienes que observar en un minuto? Que el precio te haga fractalidad. Por ejemplo, vamos a ver acá. No me deja comentar a mí. Usar la pluma. El precio te puede hacer esto. Altos más altos. Creo que no me deja. Bueno, el hecho es que el precio tiene que darte una estructura de este tipo. Generar un movimiento alcista en todo este ramo que tenemos acá. Movimiento alcista. Y cuando llegue a la zona, te tiene que originar esto que te muestro acá. O sea, llega a la zona y después hace una invalidación de la zona que venía dominando, que era la demanda. Cuando tú tienes reacción entre demanda y oferta, después el precio baja, viene a ser reacción. La acción, cuando baja, nuevamente interacciona con la demanda que venía gobernando, te puede originar un pequeño retroceso y después rompe. La idea es que rompa la demanda. Eso te confirma que ahora la oferta es la que tiene el control. Eso es un detalle muy importante que tienes que tener en consideración para cuando haces tus entradas por confirmación, que es lo mejor. Entonces, eso es acción de precio puro. Una vez que ya tenemos ese detalle, yo te voy a mandar esto para tenerlo ahí como referencia. Yo tengo acá un canal de Telegram que donde pongo mis entradas, ¿no? Justamente lo presentamos ayer. Y siempre es bueno que tengas así tu espacio para que puedas ir todos los estudios que vas haciendo en la gráfica, lo vas teniendo ahí registrado. De esa manera no te olvidas y lo tienes en consideración para que en otros trades que te cumplan estas características tú haces tu operación, porque ya sabes que, por ejemplo, un 70% de las veces que tú ves este esquema, el precio te respeta y se da tu entrada. Esa viene a ser tu estrategia, la entrada. Luego, parte del plan, la gestión del trade. Si yo tengo que mi estructura de 15 minutos es de este estilo y veo mi entrada aquí, pues mi target mínimo es en 15 minutos. Aquí viene a ser mi take profit. Entonces, eso viene a ser, digamos, el modelo de setup de entrada. Ya. Si no, sin más dilación, sin perdernos, vamos a lo que es la gráfica. Como hemos dicho, estamos en semanal. ¿Qué es lo que vamos a ver en semanal? El precio bajista, el último fractal bajista. Entonces, tengo toma de liquidez. Esta zona es una zona de resistencia, como se observa. Te la puedo graficar incluso. Como en los viejos tiempos, soporte va a ser resistencia. Entonces, es una zona de liquidez. El precio saca la liquidez. Tenemos acá, sobre todo el último alto, saca de liquidez o en inglés llamado sweep. Una vez que tú tienes eso, ¿cuál era el otro paso? Que el precio te genere un rompimiento que te haga un boss, ¿no? En este caso se observa claramente, tenemos un rompimiento de la estructura o un boss. Y esta es tu zona, en este caso semanal. ¿Qué teníamos que observar? Solamente para el ejemplo. Tu punto de interés, el precio tiene que reaccionar y ves en temporalidades bajas qué es lo que hizo el precio, si te dio un cambio estructural o no. Entonces, viendo eso, ya puedo borrar esto. Reaccionó, ya me dio todo el setup.
no necesito esto, solamente me baso en la reacción. Aquí me baso, por ejemplo, en un día. Lo que tú tienes que observar es que si el precio ya te generó el cambio estructural. Entonces aquí como lo está formando, vamos a dejarlo una semana, vamos a ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Cierre de esta zona. Vamos a observar en un día, ahora sí. Si el precio te da una estructura clara. Como observamos, el precio reacciona al punto de semanal y nos arcó esto. Igual tú observas que tienes acá, semanal tiene un imbalance aquí. O sea, el precio, esto puede ser liquidez, puedes tomarlo de esta forma. Por eso te genera un rompimiento estructural, te genera liquidez, puede reaccionar esta demanda, generar una subida y todavía neutralizar esta liquidez, reaccionar y recién caer. Puede hacer eso. Por eso es que siempre vamos a tomar en cuenta los puntos más cercanos. En este caso en diario, si tú observas, los fractales vienen en este sentido. Tienes un impulso, el mínimo más bajo que el anterior, por lo tanto este es el retroceso, y un impulso, que el precio está todavía retrocediendo. Está reaccionando tu última zona de demanda, como observas acá. Esta zona es la que te genera el rompimiento de este máximo y viene a ser un punto de demanda válido. Entonces, ¿qué significa esto? Que en semanal, como hemos visto, el punto de interés ya fue tocado, reaccionó, pero todavía no me ha generado un cambio estructural para diario. Por lo cual, yo todavía estoy en este bloque de demanda. Y tiene sentido que el precio suba, porque vemos aquí que hay una zona que no ha sido mitigada en diario y que también saca liquidez, reacciona en un punto de interés como este. Ese es tu punto de interés. ¿Te das cuenta? Reacción. Eso es lo importante. Reacción. Luego el precio reacciona a una demanda, sí, pero lo que nos interesa es que haya el rompimiento, lo hace, pero tienes liquidez acá encima. Puesto que no mitigó esta zona, que fue la que tomó la liquidez antes. Eso me indica que el precio probablemente pueda subir y esto viene a ser liquidez. Vamos a marcar esta zona como liquidez. Bueno, en este caso la liquidez la tenemos en temporalidades. Vamos a checar temporalidades bajas. Este de acá. Voy a colocar como un cierre imbalance. Como hemos visto, esto ya lo hizo, por lo tanto no me preocupo más por eso. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá nos hacemos problemas. Jalamos simplemente esta línea que viene a ser el indicador de que el precio tendría que cerrar este máximo para cerrar el imbalance y recién caer. Entonces vamos a dejar eso ahí. Nos centramos en el contexto actual. Borramos esto. Vemos la fractalidad. Vemos que el precio generó la ruptura de este alto también con esta vela. La voy a marcar y actualmente la reacción en esta zona. Entonces esto es importante. ¿Y qué hemos dicho? Cuando el precio reacciona en esta zona, ¿qué tiene que haber hecho en temporalidades más bajas? Tiene que haber dado un short. Entonces voy a 4 horas. Y acá aquí viene a ser el tema de ir observando lo que tengo.
me preocupo por analizar todo este contexto. Bueno, yo entiendo que acá es la zona de interés. Todavía ni siquiera rompe su máximo, así que me baso en lo que es actual. ¿Qué observas tú en temporalidades de 4 horas? Hemos visto que este es el máximo del último fractal diario. Te lo vuelvo a marcar para que no te pierdas. Tenemos impulso mínimo que el anterior, retroceso. La vela no te indica el retroceso, sino la sucesión de máximos o mínimos. Tienes máximos más altos te origina una tendencia alcista, máximos más bajos te origina una tendencia bajista, por eso es el retroceso. Nuevo máximo. Y actualmente este movimiento. Una vez que tú tienes eso, te vas a temporalidades bajas. Ahí recién es cuando tú vas a analizarlo. Esto lo vamos a poner ahí. El mínimo más bajo es este. Este viene a ser el alto. Ahí está. Entonces, ¿qué observamos acá? Que esta zona de oferta que vemos acá, la reacción la tuvo en este nivel. Y luego el precio genera la ruptura de esa reacción, que genera la invalidación. Y eso viene a ser un flip, que se lo puedo explicar en otra clase con mayor detalle. Como observamos, no hay más zonas en 4 horas a mitigar que tengan un balance. Tenemos un barrio de liquidez aquí, ¿sí? Pero digamos que acá también hay barrio de liquidez y tienes esta vela que tenía imbalance aquí. Y ves claramente cómo el precio ha reaccionado en esa zona. Y esto viene a ser tu zona de 4 horas. Te das cuenta, va bajando de temporalidades. Ahora, ¿qué observamos? Que el precio realmente reacciona en 4 horas con velas bajistas, no me ha originado ningún tipo de cambio estructural en esta temporalidad. Pero yo entiendo que esto viene a ser un retroceso de 4 horas y que tiene su propia estructura de 15 minutos, por lo cual me centro en este último fractal. Entonces, marco el máximo en este nivel, viene a ser un máximo de 4 horas. Vamos a ver, sí, estamos ahí. Y el mínimo actualmente en este. Entonces, tenemos ese mínimo de 4 horas. ¿Qué es lo que yo tengo que observar aquí? Si tú te acuerdas de videos anteriores, el precio debe tener una estructura en 15 minutos al alza en estos dos extremos y una estructura bajista entre estos dos extremos. ¿Qué debo encontrar en 15 minutos? Un choch que me indique que el precio pueda originar velas alcistas. Siempre igual pasamos por una hora para checar el contexto. Como observamos en temporalidades más bajas, este viene a ser tu fractal de diario, de la estructura interna, que viene a ser, entonces este es el retroceso, 4 horas, tenemos el fractal, vemos la reacción en la zona, todavía no hay nada claro, ¿no? Un impulso, retroceso, bajos más bajos, un alto, retroceso, luego genera todo ese movimiento a la baja, y ahí está. Entonces, vamos a 15 minutos. Me interesa este último movimiento para ubicar el último fractal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tú sigues siendo bajista en 15 minutos. Ahora, si tú observas en 15 minutos dentro de este fractal de este bloque de 4 horas, todavía hay zonas sin mitigar, lo cual eso te habilita que pueda de repente bajar un poco y recién darte la reacción definitiva. De todas maneras, vamos a marcar el último fractal de 15 minutos. Vemos oferta, barra liquidez y genera el movimiento a la baja. ¿Te das cuenta? Acá tenemos un movimiento así, barrilla de liquidez y rompimiento. Este debe ser un fractal.
se capitaliza en este punto, barra este alto y genera un rompimiento de la estructura. Mínimos cada vez más bajos, por lo tanto, ¿qué veo acá? Donde empieza tu fractal de 15 minutos realmente. Aquí te lo vuelvo a marcar. Tienes este movimiento, vemos acá que el barrido, después rompimiento de la estructura, este alto va a ser un mínimo más alto, rompimiento de la estructura, mínimo, mínimo, mínimo más bajo y no hay otro retroceso. Entonces, es importante que entiendas la fractalidad, si no te vas a perder. ¿Por qué marcamos este alto? Porque te das cuenta, este es un mínimo más bajo, un mínimo más bajo, un mínimo más alto. Tienes que ver vela por vela y yo veo que este es un retroceso válido, puesto que también representa una zona de ¿cuántos pics? De 20 pics para un tiempo de 15 minutos, o sea, es totalmente válido. Por lo tanto, esta es tu nueva zona, tienes un imbalance y yo establezco que tu zona empieza acá, tu rango de 15 minutos. Este alto y actualmente este bajo. Entonces esto de acá lo vamos a cortar. Vamos a dar doble clic, dash M15 y estamos en ese contexto. Una vez que tú ya tienes marcado tu zona, te gusta dejar la línea de tendencia o la quitas. Yo en lo personal lo voy a mover, solo para tener en cuenta. Veo que el precio está reaccionando. Yo sé que esta zona es de M15, también tiene una estructura interna, podría validar ese punto de interés de oferta y continuar bajando, pero yo no veo acá otra estructura, solamente es un solo impulso, de repente 5 minutos, y en 5 minutos sí hay un retroceso acá. Entonces podría ser que el precio tenga una reacción en este bloque y continuar bajista. Ahora, ¿cuál es lo que me va a dar una luz de probabilidad? Mi herramienta de descuento. Como observo, esta zona no está del todo por encima del 50%, por lo cual es probable que la termine eliminando. ¿Dónde está mi punto de máxima probabilidad? Siempre en el extremo. En este caso, yo observo movimiento a la baja, saca liquidez con esta vela y esto genera un rango que termina generando un imbalance. La zona que generó el imbalance viene a ser esta vela. Esa viene a ser mi zona de más probabilidad. Yo vendería en este punto. Una vez que tengo eso, yo puedo ver si es que en temporalidades más bajas acá me ha dado, me ha habilitado compras. Como estamos en zona de descuento, aunque sería un trade en contra tendencia, lo más probable es siempre operar a favor de la tendencia. Entonces, aquí igual puede respetar en todo caso ese punto de interés para formar otro fractal bajista. Puede hacerlo. Entonces igual podrías vender, pero lo más probable dentro del fractal de 15 minutos para tener un trade más largo está en el extremo, que está por encima del 50%. Este es un retroceso, un movimiento lento. Igual lo que podemos notar es lo siguiente, que para 15 minutos tienes lo que viene a ser un barrido de liquidez y tienes un choch, lo cual te habilita compras. ¿Qué hizo después de eso?
Vamos a ver si nos da sesión de Nueva York. Sesión de Nueva York comenzó bajista, se capitalizó aquí. Y actualmente 10 y 20 Nueva York empezó a subir. 10.45 generó el cambio estructural. Tú te preguntas, ¿dónde está mi punto de interés que me generó ese choch? Tienes dos, el que te genera el choch y el extremo que viene a ser el original point. Si tú observas, tengo zona de oferta, reacción en la oferta, la acción de retroceder, la invalidación. Eso te da tu flip, que viene a ser desde este punto hasta el mínimo. Y esa zona era una zona válida para compras. Yo en lo personal no me hubiese gustado entrar ahí por todo este movimiento de acumulación. Yo más entraría en esta zona. Pero como ya está fuera de la, al menos para mí, de la sesión de Nueva York, donde hay más volatilidad con cruce de la sesión de Londres, no entraría, porque tendría movimientos más lentos. Me esperaría más que todas las ventas. Pero bueno, la explicación de la compra es por este motivo. Este viene a ser el flip o área de intercambio, que la oferta pasa a ser demanda porque termina siendo invalidada con el rompimiento de la zona de oferta previa. ¿Quién la invalidó? Esta vela que creó nuevamente una vela más alta. El precio genera el retroceso y ahí tenía su entrada. ¿Cuántos pin stop loss viene a ser esa zona? 7.5, 8 pics más o menos. Entonces tú podrías haber colocado tu entrada teniendo un stop loss de 8 pics y tu objetivo por lo menos la zona de ventas. Tenías unos 5. Y así es como se hace la analítica en base a la estructura. Igual vamos a dejar ahí, vamos a ver lo que pasa, solamente para efectos de estudio. Y ya está. Ese es el modelo de entrada. Siempre los clics son más importantes. Listo. Entonces, este sería el video de hoy, la revisión de lo que pasó en la sesión de Nueva York. Acá el precio totalmente bajista, el precio llega a una zona, a ver si 15 minutos y el precio se da un movimiento bajista fuerte. Y aquí el precio está teniendo una reacción alcista también interesante. Pero como estoy fuera de mi horario, ya no pega.